Melanie Valdivia, bachiller en Biología Agraria, tesista del área de recursos genéticos del Centro Internacional de la Papa, abarcando el tema de percepción local, cambio climático y resiliencia. Especialista en estudios ambientales prospectivos en ecosistemas de montaña. Bien, recibamos con un fuerte aplauso a Melanie Valdivia. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es una sorpresa ver tanta gente. Me alegra mucho que vengan a poder conversar un poco sobre lo que es resiliencia. Y quiero exponerles solo un ejemplo de cómo se puede trabajar resiliencia en un aspecto, ¿no? En el aspecto de comunidades rurales, en el aspecto de agroecosistemas. El profesor Ugaz iba a venir a exponer el día de hoy, pero se puso en la mañana. Entonces, quiero también darles una entrada de cómo se puede trabajar con sistemas agroecosistemas, el tema de la resiliencia. Como se había hablado de los cambios, las perturbaciones que se tiene en un ecosistema, en un área rural, en un área donde se puede sembrar un cultivo, en este caso quisiera hablarles más del cultivo de papas nativas, como habíamos conversado, mis investigaciones están en ese rubro. Puede afectarnos algo muy fuerte que es el cambio climático, ¿no? El cambio climático va a generar que nuestro sistema tenga un cambio muy duro para las especies vegetales, como también para la sociedad. Este cambio climático va a generar este efecto en 3 puntos específicos. En la diversidad vegetal, va a afectar el paisaje, todo lo que conocíamos va a cambiar, y va a afectar de repente lo que es el manejo de agua y suelo para nuestro cultivo. La diversidad vegetal, tenemos que tomar en cuenta el acervo genético. La parte genética no solamente es de una sola especie, vamos a hablar de diferentes especies, cómo están interactuando entre diferentes especies. No solamente queremos hablar del cultivo de papa en sí, sino cómo está interactuando con otras especies, ¿no? No solamente cuando hablamos de diversidad vegetal queremos decir, vamos a hablar de otra planta o de otro cultivo, vamos a hablar de repente de insectos o de animales que también están dentro de este sistema. Y cuando hablamos de paisaje, tenemos que mirar el sistema desde un punto de vista ya no solamente homogéneo, sino mucho más amplio, mucho más diverso. En el manejo del suelo y de agua, vemos 3 puntos importantes para que un cultivo se pueda dar, o para que en este caso nuestras especies cultivables tengan que ver con la materia orgánica, la cobertura del suelo y la cosecha de agua. Entonces, cuando uno va a hacer una investigación en resiliencia o una investigación de un sistema en un área rural, pues no solamente vas a centrarte en ver algo específico biológico, que es mi carrera como bióloga, sino tratar de ver cómo han interactuado cómo están interactuando, qué diagnóstico puedo hacer de estos sistemas. Nuestro país es un país con tenemos una gran cantidad de cultivos, tenemos una gran variedad genética entre cada uno de ellos. Me gustaría poder conversar de diferentes cultivos con ustedes, pero por ejemplo tenemos 50 razas de maíz, 3.000 variedades de papa, y podríamos hablar de la quinoa, que tenemos acá como 16 variedades de textura. O de los parientes silvestres, ¿no? En este caso las papas nativas. ¿Qué tenemos de riqueza nosotros para poder entender mejor estos sistemas en las comunidades rurales? Tenemos la parte genética. Tenemos más de 7.000 años de domesticación, en este caso las papas. Tenemos una gran variabilidad genética, y algo que no encontré en otros países donde había podido haber estado es el conocimiento local. Nosotros estamos muy ligados al conocimiento local, y resiliencia toma en cuenta mucho a los actores locales para el manejo de sus recursos. Entonces, en muchos otros países y en muchos otros ecosistemas se ha perdido el conocimiento local, se ha acabado con las comunidades, con los saberes. Y eso es muy importante, las tecnologías y los conocimientos locales para poder manejar un sistema, para poder manejar un agroecosistema, ¿no? Estas son fotos de cultivos de papa, en el cual vamos a encontrar o vamos a tratar de entender cómo es el paisaje, qué variedades estamos teniendo y qué
técnicas y tecnologías esas personas manejan ancestralmente, de generación tras generación. La mayoría de investigaciones no se han ligado mucho al registro de este conocimiento local. Este conocimiento local, cuando tú hablas con una persona de las comunidades, te va a decir, sí, hace más de 50, 100 años, había escuchado que mi abuelo me dijo que hubo una sequía y teníamos tales papas que resistieron. O de estas 50 papas que tenemos aquí, 2 sabemos que van a resistir a tal enfermedad o a tal parásito. Entonces, ese conocimiento local es importante para poder hacer más resiliente nuestro sistema en el caso de una perturbación, en el caso de una climática. Ahora, como esta es una brecha que saca nuestro país, gracias a Dios siempre generamos policultivos, no tenemos muchos espacios abiertos y grandes en el cultivo de cultivos. Estos policultivos, o el hecho de tener mucha diversidad de cultivos, genera una capacidad particular para tener una capacidad selectiva, experimental y de resiliencia frente al cambio climático. Hoy en día hablamos mucho del cambio climático, pero también tenemos que hablar de un cambio global en el que estamos inmersos. Un cambio global que abarca mucho más que hacerle frente a este cambio climático, que es la parte tecnológica, que es social, que es económica, que es biológica. Entonces, es muy bueno que nuestras comunidades rurales siempre tengan esta diversidad de cultivos en un área, ¿no? Este es un cuadro que lo presenta estos autores, que son muy conocidos del año pasado, en el que, por ejemplo, explican, ¿no?, causas externas y la globalización. Hablemos de globalización como estos cambios globales que justo les estaba comentando, van a generar un impulso, un cambio en los atributos sociales de los agricultores. Por ejemplo, en el caso de Apurima, vamos a ver que por la minería, también tiene que ver con el cambio climático y la globalización, van a afectarles sus actividades, su actividad, su hábito de trabajo, ¿no? Ya no se hace lo mismo que se hacía antes. Preferimos estar en la mina que trabajar en el campo. No está mal, pero hasta qué punto estamos dejando ciertas actividades, hasta qué punto vamos a afectar también nuestra seguridad en nuestros alimentos, ¿no? Van a tomar ciertas acciones colectivas a nivel de agrobiodiversidad para soportar este tipo de perturbaciones. Algunas comunidades se agrupan, hacen todavía el AINI familiar, tratan de tomar seguir trabajando todavía con los cultivos, a pesar de que es muy difícil trabajarlos en realidad. Pero ¿de qué depende esto? Depende del nivel de organización y depende del nivel de conocimiento tradicional para la diversidad. Esto lo dicen investigadores que han sistematizado esta información. Pero cuando uno va al lugar, cuando uno va a la zona de estudio, te vas a dar cuenta de que las personas realmente sí toman en cuenta esta información de su conocimiento local. Esta es la foto de un niño que está en la cosecha de papas. Y tomo el artículo 8 de la CBD, de la Comisión de la Diversidad Biológica, que toma muy en cuenta respetar y preservar los conocimios, innovaciones y prácticas de comunidades indígenas. Repito nuevamente, un sistema agroecológico, un agroecosistema está muy ligado a la parte social. Y esto va a estar ligado también a toda la parte ambiental, el agua, el suelo, va a estar ligado a la parte económica, que en ese momento se va a estar determinando, ya sea la minería o sea alguna otra actividad que en ese momento se va a insertar. Ahora, es importante tomar en cuenta que existe una relación entre este conocimiento local y la agrobiodiversidad. Hay una investigación que la hace Nazarea Virginia, que corrobora que el conocimiento local que tienen las personas es tan igual o mejor que lo que se está aportando en el mejoramiento genético que de repente están tratando de hacer otros científicos que vienen con mayor información, ¿no? Ahora, comprender las características agroecológicas de un ecosistema tradicional puede ser la base, comprender estas características para poder diseñar
sistemas resilientes. Y es aquí donde propuse hacer un trabajo de investigación el año pasado, en el que mi investigación base era la parte biológica. Tenía que evaluar o tratar de sistematizar información de conocimiento local y poder ver qué tanto se estaba afectando o qué variedades de papas son más resistentes para cambios climáticos. Como bióloga, esa parte, puede contribuir, pero quería complementarla con mayor información, con mayores registros de otras variables. Entonces, la variable social, la variable económica, la variable política y toda una serie de ramas, comencé a reunir información, a hacer un diagnóstico social, un diagnóstico económico y poder determinar una serie de variables. Estas variables no entran en esta hoja porque realmente son una lista muy grande. Las tuve que ir disgregando o conversando con las personas cuáles son las variables que ellos consideran que sí está afectando la conservación de su cultivo. En este caso, si queríamos promover conservación in situ, que ellos mantengan sus más de 100, 200 variedades de papas nativas, ¿qué cosa creen ellos que realmente está afectando ese sistema? Obviamente no puedo hablar con ellos de sistemas y eso, sino de un lenguaje mucho más fácil. Y estas son las variables que, conversando con ellos, saqué o obtuve de la investigación. Aquí vamos a ver toda una mezcla de variables sociales, económicas y qué valoración ellos le van dando. Entonces, en una serie de conversaciones, para eso aplicamos una metodología que es de